Gabás. Bueno, muchísimas gracias. Ex secretario de la producción de la provincia de Entre Ríos, actual director del nuevo Banco de Entre Ríos, contador, magister en economía, no sé qué más, así que una persona más que capacitada para hablar de este tema, para ¿no? hablar de este tema. ¿Qué temita? Buenas noches. ¿Cómo le va? Un placer tenerlo aquí. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, la pregunta que surge, ¿por qué esa necesidad de aprobar este acuerdo? ¿Es necesario este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasa si no se aprueba? ¿Cómo lo ves? Bueno, es lo que está pasando hoy en el Congreso. Están ahí la disputa política por aprobar el acuerdo o no aprobarlo. A mi entender es necesario, e indefectiblemente necesario, o sea, resulta importante la aprobación del acuerdo y cumplir con el acuerdo. Principalmente porque nosotros pasamos de un acuerdo hasta el año 2019 que era stand-by, se llamaba así, era un acuerdo stand-by, a un acuerdo de, de facilidades extendidas. Sí. ¿Qué permite esto que se está tratando en el Congreso? Que es un acuerdo por 10 años, donde los primeros 4 años es un respiro, un pulmón, dado que no hay compromisos de pago de capital. Y bueno, tiene unas revisaciones, lógicamente, trimestrales por el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, se logró, digamos, en cierto sentido, de cambiar cualitativamente este acuerdo, donde el acuerdo anterior, el stand-by, establecía que Argentina tenía que pagar 19.000 millones de dólares en el año 2022, 20.000 millones de dólares en el año 2023 y lo restante que son de los 45.000 en el año 2024. Que se ganó tiempo, se ganó financiación y bueno, y la posibilidad de poder cumplir realmente con el Fondo Monetario, porque creo que el anterior acuerdo no se podía haber logrado, porque no teníamos los fondos, no hay reservas del Banco Central para poder cumplir. Pero por si fuera poco esto, hay que saber que hoy la balanza comercial de Argentina reflejó en el año 2021 14.750 millones de dólares de superávit. No alcanza con todas las exportaciones para pagar, si lo destinaríamos al fondo, no alcanza para pagar este acuerdo. Así que desde el vamos ya no lo podemos pagar de alguna manera. Correcto. Y consultarle, digo, ¿esto nos da cierta, si lo aprobamos, digo, nos da cierta seriedad internacional o no? Mirá, por supuesto, creo que la legitimidad que va a dar el Congreso de aprobar el acuerdo con el Fondo da ese prestigio y da esa seriedad que vos estás planteando. Recordemos que es la primera vez que un acuerdo con el Fondo pasa por el Congreso de la Nación. Todos los 20 acuerdos anteriores, Argentina este el 21, nunca fueron rubricados por el Congreso porque no era necesario. Y bueno, creo que fue una buena disposición del presidente o del Poder Ejecutivo Nacional de refrendarlo, de justamente darle legitimidad a través del Congreso. Claro. Es mucha plata la que hay que pagar, ¿no? ¿Y qué significa no cumplir? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un vencimiento que ahora, digamos, en marzo se tiene que hacer. ¿Qué significa no pagar? Eso, el default, famoso default que aparece dando vuelta, porque hay un sector incluso del oficialismo que dice no estar de acuerdo con todo lo que implica. ¿Qué es lo otro? Bueno, lo otro es la incertidumbre, es no saber qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que sí sabemos que va a pasar indefectiblemente y de manera directa es que va a haber una disparada del tipo de cambio y un aumento de la inflación. Nosotros ya tenemos estos dos variables económicas de manera alta, porque en la inflación tenemos 50,9% en el 2021, una de la más alta en los últimos 30 años en Argentina, y no podemos recrudecer esta situación. Argentina no lo soporta, la ciudadanía no lo soporta. Y la otra es la desconfianza. Creo que la mayoría de los consumidores o de la población va a ir a comprar dólares por justamente la desconfianza, la inseguridad que genera no tener un acuerdo con el fondo. Después pueden pasar otras cuestiones que obviamente no son predecibles, que no la podemos ponderar actualmente. Pero, por ejemplo, puede subir la tasa de interés, puede ser que el mundo no comercie con nosotros. Recordemos que hoy estamos integrados al mundo y el comercio internacional se maneja con ciertas reglas, con ciertos códigos y con ciertos contratos que tenemos que cumplir, y uno de ellos es el pago con del Fondo Monetario Internacional, como también todos los acreedores internacionales que tiene Argentina, que no son solamente el fondo. Argentina también tiene acreedores privados y es mucho más que la deuda del fondo. Sí es dable destacar que los 45.000 millones de dólares que hoy le debemos al fondo es considerable. Argentina nunca tuvo una deuda con el fondo de esta magnitud y el fondo tampoco otorgó un crédito de esta magnitud, con lo cual son dos socios que tienen que llegar a buen puerto. Tal cual. Llevándolo a lo coloquial, digo, ¿en qué impacta en Doña Rosa, que está mirando en este momento, 42.000 millones de pesos, de dólares? Digo, ese número, ¿en qué le impacta a la señora?
No, a ella le impacta es que es en la política que va a aplicar el gobierno o los futuros sucesores de gobiernos que vengan, digamos. Hoy decir 45.000 millones de dólares o decir 2.000 millones de dólares a la señora que nos está viendo en otra casa no significa nada. Lo que sí se va a ver, donde va a ser cuantificable es, che, si no arreglamos va a subir más la inflación. Y ahí donde... Ahí donde se ve. Claro. Si no arreglamos, vamos a tener un tipo de cambio mucho más alto. Y ahí es donde se vuelve a ver. Claro. Y bueno, y esas son, te diría que las dos variables inmediatas que se van a reflejar con una disparada en el caso de que no haya un arreglo con el Fondo Monetario. O sea, necesario hacer un acuerdo. Y también vos lo decías, ¿no? Por la magnitud en sí que le dio el Fondo Monetario Internacional, es que también es un acuerdo sui generis, podríamos decir, porque uno ve los acuerdos en otros lugares y en la propia Argentina. El acuerdo era, bueno, modificaciones, primero las jubilaciones, obviamente que hay una modificación y demás. Y acá es como que más light en algún sentido, pero también significa que haya algunos recortes, y eso es lo que por ahí el sector dentro del kirchnerismo la cámpora apunta, porque claro, hay que hacer modificaciones en los subsidios, ¿no? Principalmente. Sí, lógicamente que como el que presta el dinero, que es el fondo, exige cómo lo tenemos que devolver. Obvio. En otras oportunidades el fondo planteó un ajuste fiscal fuerte, grosero, digamos, recordemos el 2001, Claro. déficit cero, fue un retroceso en los salarios de los jubilados, recuerden, de 13%. En esta oportunidad no plantea una reestructuración laboral, previsional, fiscal, pero sí plantea ciertos indicadores. Uno es un ajuste fiscal para el año 2022, el que estamos transitando, del 2,5%, que le dice, bueno, usted tiene que reducir el déficit fiscal, como usted lo pueda lograr, pero uno de los indicadores, de los ítems que nosotros queremos que usted toque es los subsidios a los servicios públicos. Claro. No solamente energético, porque el subsidio que otorga el Estado Nacional es energía, es gas, es petróleo, es transporte. Y está concentrado también en lo que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal también, donde ahí se ve el unitarismo, digámosle así, donde ellos llevan mucha parte de los subsidios a nivel nacional. Pero bueno, le dice, mira, sacame el subsidio o reducime los subsidios a los servicios públicos. Bueno, y se planteó, creo que lo anunció, justamente lo anunció Fernández en la Asamblea Legislativa, en la apertura de la Asamblea Legislativa, cómo va a ser, digamos, a los sectores más altos, pudientes, le va a reducir la totalidad de los subsidios, otro sector va a ser el 40% y otro va a ser una reducción del 80%, que es la clase media. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es escalonado, que es progresivo, tiene un sentido de justicia, en el sentido, che, aquellos que tienen más dinero o tienen mayores ingresos van a tener mayores recortes de subsidios. Tiene una lógica, ¿no? Claro, el tema que justo nos agarra, me parece, con todo lo que fue la pandemia, en el cual eso generó que, bueno, lo que es la parte de servicios y demás, haya un congelamiento en el aumento de precios y demás. Entonces uno ve que por ahí, para llegar a esta meta, realmente la quita de subsidios tiene que ser muy fuerte y los aumentos bastante importantes, o no vendrían por ahí. No es lo que planteó en la Asamblea Legislativa. O sea, claro, pero por eso, digamos, parece que va por ahí, en el sentido de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve, digo, para llegar a los números que están planteando. Mirá, el déficit del 2,5%, o sea, quiere decir que Argentina va a terminar el año 2022 con déficit fiscal. Eso es lo que estamos planteando. Lo que se está negociando o lo que se está en disputa es si es el 3% de déficit o el 1,5%. Dijo el Fondo Monetario dijo 2,5%. Y no son un indicador que no pueda llegar a Argentina. Yo creo que Argentina, con cierto ajuste, con cierto análisis de políticas públicas, puede lograr el 2,5% fuertemente para el año 2022, lo puede lograr. No se puede por ahí hablar de economía y tampoco relacionarlo con la política, más en este país, donde todo tiene que ver con la política un poco, ¿no? La economía es política. Vamos a empezar con una carrera electoral con esos recortes. Sí, recordemos, con unos recortes en el subsidio, en materia de subsidio, que el déficit fiscal se puede analizar de dos maneras. Desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista de los ingresos. El FMI le dijo, usted redúzcame los subsidios a los servicios públicos. Bien, es una política que lo tiene que implementar porque está directamente planteado en el acuerdo. Claro. Pero la otra forma de reducir el déficit fiscal es teniendo mayores ingresos públicos. Claro. Entonces, ahí donde yo creo que el ministro de Economía va a empezar a analizar las políticas públicas para mantener mayor recaudación. Una de las que se está viendo esta última semana es justamente bienes personales, un impuesto progresivo. Argentina tiene dos impuestos progresivos, solamente dos. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. En el caso de los bienes personales, aquellos que tienen más capital van a pagar más impuestos. Concretamente, técnicamente, lo que planteó ahora la presidenta o la directora de la AFIP es, bueno, hacemos un revalúo fiscal que eso va a impactar en un mayor pago de impuestos a los bienes personales. Claro.
Ese revalúo había sido observado porque significa, ¿no? Ese revalúo lo que tiene son las contiendas políticas. O sea, Claro. obviamente que hay sectores que no quieren el revalúo fiscal, Claro. hay sectores, o el oficialismo, el que dice, mira, la forma de reducir el déficit fiscal es teniendo mayor ingreso y yo voy a ir a buscarlo donde está el mayor capital, o donde están los bienes de capital, o bienes inmuebles, o todos los bienes, toda la riqueza que hay en cuestión de stock, en variable de stock y no de flujo, que flujo es impuesto a las ganancias. Claro. Y con respecto a la no aprobación, ¿sería nefasto para la Argentina entonces? Mirá, nefasto es un poco fuerte la palabra, pero es sí seguro que no es conveniente. Necesitamos un acuerdo indefectiblemente con el Fondo Monetario. Creo que las consecuencias son mucho perjudiciales, o más perjudiciales que un no acuerdo. O que el acuerdo en sí, perdón. El no acuerdo tiene una connotación o tiene una consecuencia mucho más perjudiciales que no acordar. Y por sobre todas las cosas le da un marco de previsibilidad, no a este gobierno, a los futuros gobiernos, porque esto es un acuerdo por 10 años, que es lo que yo veo que por ahí los economistas no lo aclaran, pero es un acuerdo por 10 años donde va a haber una auditoría del Fondo Monetario Internacional, pero una auditoría donde siempre hay negociación, siempre hay responsabilidades. El Fondo Monetario otorgó un crédito de 45.000 millones de dólares, aprobó por 57, Argentina tomó 45, donde tampoco fue un auditor o fue un organismo que fiscalizó hacia dónde iban los fondos públicos, a dónde iban esos fondos de endeudamiento, que uno puede verificarlo a través del Banco Central, que fue justamente para satisfacer o para saciar la fuga de capitales. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida, y en esa responsabilidad compartida creo que el Poder Ejecutivo o los gobiernos van a poder negociar con el fondo. Sí, de hecho, digamos, el fondo acepta un poco, ¿no?, esa, llamémoslo, macana, entre comillas, por este tipo de acuerdo, porque incluso cuánto se estuvo pateando para llegar a este acuerdo, que recordamos que tendría que haber sido el año pasado, pero contienda electoral, lo fueron patando y llegando para ahora. Más allá de esto, ¿no?, del recorte que tiene que ser la Argentina, recorte, yo sé que a los políticos no les gusta la palabra recorte, ajuste, son palabras que vamos por otras cuestiones, pero estas situaciones en los gastos internos, los gastos del propio Estado, vos lo decías bien, la necesidad de que se genere directamente ingresos propios. ¿Se puede, en el contexto que está en Argentina con estas situaciones, generar ese ingreso de afuera, digo, para que el capital privado invierta y por lo menos generar eso? ¿Se puede en este 2022 o es como empezar a ver hacia adelante, digamos, una vez que se logra el acuerdo? Muy bien, vos lo dijiste. Así como las cuentas públicas tienen dos caras, que es el gasto y los ingresos, el comercio internacional también tiene dos caras. La inversión directa del extranjero, o nosotros exportamos hacia el mundo, nuestra inversión hacia afuera o nuestra exportación. Argentina en el 2021, como te decía antes, logró el mayor superávit comercial de los últimos 10 años. Yo creo que en el 2022 lo va a superar. Vamos a lograr otro récord de comercio exterior en bienes de exportación, bienes y servicios. Argentina y Entre Ríos, ustedes son un municipio y una ciudad donde son muy pujantes, donde tienen un sector agroindustrial muy fuerte. Bueno, yo creo que Entre Ríos y Argentina tiene uno de los motores más importantes, que es alimentos, agroalimentos. El mundo demanda proteína animal y vegetal, es una de las dos, y energía. Digo esto porque estamos justo viviendo una crisis internacional con una guerra en el medio, donde uno del invasor que fue Rusia es uno de los mayores exportadores de trigo, maíz, soja y energía. Y la parte de Ucrania también. Y Ucrania también, exactamente. Entonces creo que lamentablemente digo que ese contexto internacional a nosotros nos favorece como Argentina. Entonces yo creo que la balanza comercial y la generación de divisa este año y el que viene, venimos a decir, va a andar muy bien. Con un tipo de cambio alto como estamos viviendo, también esto genera que se acomode lo que es la balanza comercial. El superávit comercial es porque aumentamos nuestras exportaciones considerablemente, pero también dejamos de importar bienes extranjeros considerablemente. Entonces eso genera este superávit comercial y esta generación genuina de divisa por parte de Argentina. De la inversión extranjera directa, o sea, entrada de capital a Argentina, yo creo que hace muchos años Argentina, y este año también va a pasar, no entran capitales a nuestra Argentina, sino que son los mismos argentinos o capitales nacionales que invierten en Argentina y en el mundo. Parecía que esa es la pata que por ahí no se logra. Además también de la parte exportadora, que siempre, bueno, el sector del campo, con el mismo kirchnerismo, hay siempre una cuestión tensa, pero esa pata parece que no se logra, ¿no? Del exportador de afuera invertir porque porque variamos en nuestra política, porque no. Eso es lo que falta, ¿no? O eso es lograr eso para que las inversiones vengan. Por supuesto, eso marca la seriedad que uno plantea. O sea, Argentina siempre cambia las reglas del juego.
Y esa regla de juego al capital extranjero no le gusta, o a nadie le gusta. Entonces, cuando uno dice, si vamos a la asociación de pago, volvemos a cambiar las reglas de juego. Y Argentina, tarde o temprano, tiene que pagar al Fondo Monetario, como también tiene que pagar a sus acreedores. Ya tenemos experiencia nosotros de no pagar. Año 2001 al 2005 no pagamos al fondo. En el 2005 pagamos todos juntos. A los acreedores extranjeros no le pagamos, entramos en default. ¿Qué pasó? Una reestructuración de deuda, 2005, 2010, 2019 con Macri. Entonces, hemos sacado crédito para pagar la deuda. Hemos sacado crédito para, exactamente, refinanciamiento de deuda. Entonces, el cambio de regla de juego a ningún inversor, a ningún capital, a ningún país le gusta que le cambien las reglas de juego continuamente. Y no tiene que ver solamente con leyes, tiene que ver con una idiosincrasia, tiene que ver con una política fiscal, tiene que ver con una seriedad a largo plazo, tiene que ver con cuál es el proyecto de país que uno tiene, tiene que ver cuáles son las actividades económicas que Argentina es competitiva. Argentina es competitiva naturalmente el sector agroindustrial. Nosotros tenemos que empezar a seguir desarrollando este sector, pero con una mirada estratégica de 20, yo siempre lo he dicho, con una mirada estratégica de 20 años, como también el sector energético. Hoy vuelve a reflotar la energía que tiene Argentina, petróleo convencional, gas no convencional y convencional, energías renovables. Argentina tiene la posibilidad de tener un polo de desarrollo de energía renovable tan competitivo como Alemania. Tan competitivo como Alemania. La diferencia está que Alemania ya lo desarrolló y Argentina tiene el potencial de desarrollarlo. Me hace acordar mucho cuando usted dice lo de las reglas de juego, cuando estaba la escalada del dólar, hacíamos notas siempre a distintos empresarios y decía, mira Alejandro, es decir, a ver, el precio del dólar, a mí, es decir, por supuesto impacta, es molesto que suba. A mí me interesaría que el dólar se quede estable, no me importa en cuánto, pero por lo menos saber y ver las reglas de juego, ¿no es cierto? Eso es lo que me decían muchos empresarios. Creo que eso es lo que se necesita, ¿no? Eso es previsibilidad, es seriedad, es una cuestión necesaria para todos los empresarios, pero no solamente para el empresario, para la señora Doña Rosa que está en su casa, también. Obvio. Sí, saber dónde estamos parados macroeconómicamente. Creo que eso es lo que le falta a Argentina hace muchos años. Y bueno, y actualmente todavía no se ha podido posicionar, no ha podido tomar las medidas necesarias. Recordemos que uno de los problemas que atraviesa toda Argentina es la inflación, y todavía no lo hemos podido parar. Y lamentablemente yo creo que si no hay una política antiinflacionaria, este año va a ser más alta que el año anterior, que fue récord en Argentina en los últimos 10 años. Entonces, son los problemas que al ciudadano de a pie son los que atraviesa, que cada 2 meses, un mes, suben los precios. Pero bueno, esa regla de juego, esa seriedad, creo que afecta a toda la sociedad y no solamente a los capitales externos. Claro. Sí. Se puede lograr el tema inflacionario que afecta a todos los gobiernos, porque a Macri vimos que también tuvo problemas de inflación, el kirchnerismo en su momento, ahora también. ¿Se puede encontrar una solución al tema inflacionario? ¿Por qué? Porque uno ve que por ahí las medidas que toman son medidas que las van repitiendo. Las medidas que toma hoy Alberto son medidas que hizo Macri, que hizo Cristina y que no tienen solución. Entonces parece que estamos dando por un círculo. ¿Hay alguna fórmula para hacerlo, digamos, o no? ¿O qué tiene que encarar la Argentina para hacer eso? Porque, digamos, acá se nota que nadie tiene la fórmula, por lo menos por ahora no la hemos pegado y todos los gobiernos. O no lo dicen. La fórmula, si me preguntaba, ¿hay una solución inmediata? No. No, claro, hay una solución a 10 años. O sea, para reducir los índices de inflación que tenemos hoy, tienen que pasar 10 años con un plan antiinflacionario de acá a 10 años. No estoy hablando ni a un mes ni a un año. 10 años, a mi entender, con un plan realmente serio que busque la reducción de la inflación, que tiene que ver con... La inflación no es unicausal, sino que es multicausal, que ahora se está usando esa palabra, pero es real. La Argentina tiene un problema inflacionario estructural, que no tiene que ver con la política monetaria, que no solamente con la política monetaria, tiene que ver con una estructura de mercado, tiene que ver con un tipo de cambio, tiene que ver con la actividad económica que desarrolla, tiene que ver con las demandas internacionales. Argentina tiene la posibilidad de ser autosuficiente en petróleo y en energía, pero compra al extranjero. ¿Por qué? Porque no le alcanza con la producción. Entonces tenemos que aumentar la producción. Para que aumente la producción vamos a tener energía, vamos a dejar de pagar al extranjero y vamos a dejar de tener inflación externa para tener una inflación interna, para decirlo de ese modo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una única causa, que no se resuelve con 4 años de gobierno, sino que tiene que ser la continuidad de por lo menos 3 gobiernos y que haya realmente un plan antiinflacionario que ataque las multicausales. Para mí la estructura de mercado es muy importante, que hay que empezar por lo menos a aplicar políticas públicas. Digo esto porque si uno analiza cualquier actividad va a encontrar que hay monopolios, oligopolios, oligopsonios. O sea, creo que hay que empezar a cambiar el enfoque y también hay que empezar a
ver cuál de la balanza comercial, qué es lo que importamos que nos genera aumento de precio para reemplazarlo por productos nacionales. Tal cual. Recuerdo cuando había asumido, por ejemplo, en la época de Macri, que habían propuesto, cuando la campaña decían vamos a bajar la inflación fácil, cuando asumen, y el plan era de 4 años que está la inflación en 30%, llegaban a un dígito recién al 4.º año. Entonces uno ve que no es tan fácil, aunque tenga la cuestión, digamos, incluso en la planificación, de llegar a bajarlo la parte inflacionaria. Sin embargo, pasa algo que parece que los argentinos siempre corremos buscando el problema, no por la situación. La pandemia que nos pasó, la parte económica, ahora con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ves para este año y para la provincia en sí en general? ¿Cómo ves que va a la cosa? Asumiendo que haya un acuerdo con el fondo, que se logren, digamos, estos consensos, pensando que también va a haber un ajuste ahí de subsidios que implican algunos aumentos de precios. Mira, yo creo que la provincia está en una situación económica, financiera, desde el punto de vista de las cuentas públicas, saneada. Hoy Entre Ríos ya hace 2 años que viene con superávit fiscal en sus cuentas públicas. Creo que, como te decía, Entre Ríos tiene una de las potencias, o una de las actividades potenciales, que es la actividad agropecuaria, agroindustrial. También eso nos beneficia tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional, con un tipo de cambio alto, creo que es un sector que está pujante, que viene fuerte, que tal vez se necesita una política estratégica para lograr indicadores de mayor valor agregado en función de las personas que viven en Entre Ríos. ¿Por qué digo esto? Porque uno analiza con Santa Fe y Córdoba, somos 2 países diferentes. Sí. Y vivimos en la misma región y tenemos los mismos colores políticos y vivimos en el mismo país y tenemos la misma recursos naturales. Digamos. Creo que podemos nosotros hacer un esfuerzo y debería Entre Ríos encaminarse a ese rumbo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Entre Ríos está en una situación inmejorable, digamos. Creo que dentro de lo que es a nivel nacional está en una buena situación. A mí me preocupa esto, las rispideces políticas que puede llevar a una situación de pago. También lo miro con temor, es la crisis internacional, porque si bien a nosotros nos favorecen lo que es los commodities, que es justamente la actividad primaria. Como un aumento ahora en los últimos años. Exacto. Claro. Pero eso también puede impactar también en un aumento de precios, o sea, de precios internos, nacionales, de alimentos. O sea, nunca es el mejor escenario, pero bueno, creo que Argentina tiene los elementos, tiene que seguir trabajando y por sobre todo tiene que buscar el consenso de la sociedad. Y la sociedad donde se refleja en el Congreso, donde esto que todos los partidos, vayamos por un proyecto colectivo, vayamos por un proyecto a futuro, pensemos en la Argentina a 10 años, y eso es lo que yo todavía no logro avisorar. ¿Nos falta educación? No sé, según Digo, porque miramos a Alemania y bueno, y nos asombramos, pero bueno, hubo un esfuerzo. Salieron de peores situaciones que nuestras, digo. Yo Alemania, para mí es un país... Por decir Alemania, pero sí, digo... No, pero yo lo estudio mucho Alemania porque a mí Alemania me vislumbra. Yo creo que Alemania tiene 2 guerras mundiales, caída del muro de Berlín, y hoy es el país, yo te diría que es el país más pujante del mundo, y con mucha humildad lo hacen. Eso es lo que más, es una potencia mundial, y lo hacen con humildad. Entonces, yo creo que es el mayor valor agregado que tiene, o el reflejo internacional que todavía no lo han puesto en valor. Y fíjate cómo se desarrolla en la guerra también, esta guerra de Ucrania y Rusia. Es neutral, es cauta, es precavida, y está al lado. Claro. Sí, tal cual. La última de mi parte, y te pongo sobre la espada y la pared. Hablabas de que la parte económica también va con la parte política, ¿no? Mentira. Se logra este famoso acuerdo, hay que ver, digamos, cómo va, porque falta ahora diputados, después senadores, si es que se aprueba. Y ahí hay rispideces en el gobierno internamente, digamos, lo que es la parte por el kirchnerismo cámpora con el gobierno. ¿Se puede aplicar ese tipo de esas situaciones, digamos, con estas rispideces políticas, digamos? ¿Se logran, digamos, por un sector muy importante que está en desacuerdo además? ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Sí, yo primero creo que claro, para mí el acuerdo con el FMI no es la panacea, para mí es un peldaño dentro de un proyecto, de un plan que tiene que hacer un gobierno, y los sucesores. Tienen que continuar con lo que se ha planteado. Del punto de vista político, yo creo que tenemos que ser maduros, digamos, en ese aspecto. La madurez política tiene que venir, o sea, ¿en qué cuestiones? En las cuestiones que son trascendentales, digamos. No importa el color político. Nosotros, en algunos puntos, en algunos ejes, tenemos que ponernos de acuerdo. Alemania lo hace continuamente. Exacto, a eso iba. Pero Alemania no es el ejemplo porque Alemania está en otro... Pero lo hace Brasil, para decir otro país que no es Alemania, porque Alemania nos llega, estamos muy lejos. Sí. Pero Brasil no estamos tan lejos. Brasil hace 30 años, yo siempre doy el ejemplo, hace 30 años importaba petróleo. ¿Saben quién lo vendía? YPF. Hoy Argentina
importa petróleo. ¿Sabe de dónde? De Petrobras. Se revirtió. Claro. Entonces, Brasil en algunos puntos, en algunos ejes, se ponen de acuerdo, tienen legitimidad, no importa el color político, y tienen un proyecto de país. A nosotros nos falta eso. Claro. Esta Lo grieta respetan y no se discuten. No se discuten, son políticas fiscales, Bueno. son políticas de Estado. Digamos. La educación en Brasil hace 30 años era paupérrima y hoy está debajo de Argentina en la universitaria, pero no está tan baja. Claro. Y hace 30 años no competía, no estaba fuera de... Entonces yo creo que Brasil ha aplicado políticas de Estado donde se ve, 30 años después, se ve el desarrollo que ha logrado socioeconómico Brasil. Brasil tiene muchas diferencias, tiene un montón de problemas, pero bueno, en esta cuestión que son la legitimidad, y ellos también tienen un Congreso fuerte, picante, también tienen presidentes y colores políticos fuertes y picantes, pero en lo que es cuestiones estratégicas, en ello se ponen todos de acuerdo y tienen Fíjate, en la parte brasileña fue en plena crisis económica con Dilma Rousseff y demás, ahí la economía funcionó. Fue un año y pico más, en el cual si bien tuvo algunas cuestiones, pero acá hubiese pasado otra cosa, me parece. Sí, a mí Brasil también es un país que yo estudio bastante porque me gusta, porque veo sus logros. Lo veo no solamente desde el punto de vista teórico, cuando lo leo, cuando lo estudio, sino cuando voy. Yo voy Claro. ahí. Entonces Brasil a mí me vislumbra eso, que tiene una política estratégica y ellos... Petrobras es la segunda petrolera más grande de Sudamérica y no existía hace 30 años. Entonces, Claro. yo creo que esas son las políticas que Argentina tiene que imitar, que además no solamente que tiene un rédito económico, sino que también permite, es reducir la inflación. Porque nosotros hoy estamos importando petróleo, estamos importando energía, es un 30%, 33% de nuestra balanza comercial de importación. Entonces, cuando uno dice, che, la inflación argentina la vamos a resolver de un día para otro, no. Porque hay problemas estructurales que vienen de hace 30 años y que no lo han resuelto todavía los gobiernos. Pero hay que ponerse las pilas ya. Sí, por supuesto hay que ponerse las Hay que pilas. empezar. Sí, sí, Hay que empezar, porque si no vemos esto, ves que... Sí, sí. Porque viste que somos así medio como el agua y el aceite los argentinos, y pasan estas cosas, ¿no? Adentro se está probando algo y afuera están prendiendo fuego el país. Sí, la madurez política, que eso es lo que te planteaba, la madurez política. Tal Yo cual. creo que la UCR y el peronismo hoy se pusieron de acuerdo en algunas líneas, llegaron a un acuerdo, le dio la posibilidad de ir a debatir al Congreso, sacaron unos artículos que no le gustaba a la oposición. Eso es madurez política. Claro. Eso es ponerse de acuerdo, eso es decir, che, vamos todos por adelante con un proyecto. Bueno, creo que falta más eso, más discusión, más diálogo, más puntos de encuentro, más pensamientos colectivos, más pensamientos sobre la gente, porque hoy la gente está muy lejos de esto. Claro. El Congreso está muy lejos para la gente. Tiene problemas mucho más llanos. Tal cual. Álvaro, Bueno, No, bien. gracias por estar. Por favor, un enorme placer. La verdad que gracias a todos está los bueno poder que- charlarlo con usted y que, bueno, así de esta manera coloquial también, un poco que Coloquial, todo el sí, mundo lo sí, entienda, sí. porque por ahí lo vemos en la tele y vemos números macro, vemos el Senado, diputados, y por allí como que, y bueno, a mí me llegó una factura nada más y estamos en el ámbito de lo nuestro nada más, ¿no es cierto? Y es una realidad y creo que en esto estamos todos, digo un poco. Usted hablaba de Petrobras, y quizás que Petrobras ha hecho las cosas bien y no ha tratado de hacer, por ejemplo, convenios por afuera, en negro, que viste que tenemos eso los argentinos. Y creo que se ajusta desde el kiosco hasta la mega empresa, digo, por allí tiremos Sí, todo para adelante de alguna manera. Petrobras también está manchado con algunas causas de corrupción. Panama Lo que digo es la Obvio. política. Es decir, che, mira, se puede haber manchado en un periodo de gobierno, pero sí. Petrobras sigue, funciona. Va a ser la primera petrolera de Sudamérica. Brasil, hace 30 años, fíjense cómo estaba el PBI. Hoy Sí. Brasil está 11 en el mundo. Entonces, son esas cuestiones que nosotros, uno no las puede... Vamos a la cuestión monetaria. Yo iba de vacaciones con mi papá en el 97 y nosotros un peso eran dos reales. Hoy Recién lo dije. un real, no, eso Son es 19, formal, un real sí. son 40 pesos. Si uno Sí, va al sí, mercado, sí, sí. entonces se dio vuelta a una estructura, una matriz productiva, monetaria, fiscal, en solo 20 años. ya te comprometemos porque tengo la leve sensación de que vamos a tener que hablar bastante de economía durante lo que resta del año. Así que ya te Tengo la comprometemos misma para que... sensación. Claro. Le preparamos un Pero lugar no- ahí. pero- Ya Pero no siempre tengo la solución. no importa, pero la charlamos entre todos. Sí, por supuesto. Gracias, Álvaro. Agradecer mucho la visita, Por muchísimas favor, gracias. un placer. Bueno, nosotros seguimos aquí justamente con la información y en este caso